compañeros, nosotros somos el equipo número 6. Mi equipo está conformada por mis compañeras Andrea Xiomara Río Cortés, Amairani Salgado Rodríguez, Andrea de la Cruz Martínez y su servidora Dulce Mariana Arau. Y nuestro tema de exposición es el tema número 12 de metodología. De clase, unidad de aprendizaje, investigación en enfermería. Objetivo de aprendizaje, que el alumno identifique la búsqueda de información adecuada y aplique las etapas de esta misma correctamente. Fecha y hora, lunes 6 de diciembre de 2021. Tema, metodología de una investigación. Método y técnica, ponencia, dinámica, video en clase. Recursos didácticos, dinámica interactiva, video en clase de la ponencia. Producto de aprendizaje, trabajo en equipo. Manejo adecuado de información, iniciativa y responsabilidad en equipo. Criterios o parámetros de evaluación. Dinámica interactiva. Metodología de la investigación. La metodología de la investigación se refiere simplemente al cómo un investigador diseña sistemáticamente un estudio para garantizar resultados válidos y fiables que respondan a las metas y objetivos de la investigación. Este es el método que se utilizará para resolver un problema de investigación mediante la recopilación de datos, utilizando diversas técnicas, proporcionando una interpretación de los datos recopilados y sacando conclusiones sobre los datos de la investigación. Para cumplir con lo anterior debes tomar en consideración factores como qué datos recolectar y qué datos ignorar, a quiénes vas a acudir para recolectar la información. En investigación esto se denomina diseño de muestreo. Cómo recolectarlos, lo que se denomina métodos de recolección de datos. Cómo analizarlos, lo que se denomina métodos de análisis de datos. En una investigación formal encontrarás un capítulo o sección de la metodología de la investigación que abarca los aspectos mencionados anteriormente. Es importante que una buena metodología explique no solo opciones metodológicas se tomarán, sino también por qué se hicieron. En otras palabras, al conocer qué metodología llevaste a cabo, podrás justificar el diseño de investigación mostrando que los métodos y técnicas elegidos cumplen con las metas y objetivos de la investigación y de igual manera mencionar que proporcionarán resultados y serán válidos y fiables. Una buena metodología de la investigación proporciona resultados científicamente sólidos, mientras que una metodología deficiente no lo hace. ¿Cómo elegir la metodología de la investigación que debemos seguir? Bien, los objetivos de la investigación tienen una gran influencia en la metodología de investigación. Por lo tanto, el punto de partida para desarrollar la metodología de la investigación es dar un paso atrás y observar el panorama general de nuestra investigación antes de tomar decisiones metodológicas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si la investigación es de carácter exploratorio o confirmatorio. Y si los fines y objetivos de la investigación son principalmente de carácter exploratorio, es probable que debamos hacer una investigación cuantitativa y por lo tanto podríamos considerar los métodos de recolección de datos cualitativos, como por ejemplo lo que son las entrevistas y los métodos de análisis de contenidos cualitativos. O por el contrario, si los métodos y el objetivo de la investigación buscan medir o probar algo, como decir algo confirmatorio, es aquí donde debemos decidir por una investigación cuantitativa y podríamos considerar los métodos de recolección de datos cuantitativos, como por ejemplo lo que son encuestas y análisis estadísticos. En sí, lo más importante es que siempre tenemos que comenzar con lo que son las metas y los objetivos de la investigación, ya que todas las decisiones metodológicas se derivan de ello. ¿Qué son las metodologías cualitativas, cuantitativas y mixtas? En la metodología de la investigación cualitativa, cuantitativa y mixta, estas son de diferentes tipos de metodologías que se distinguen por centrarse en palabras, números o ambos, y se tratan de una simplificación excesiva, pero es un buen punto de partida para entenderlo. En la investigación cualitativa, esta se refiere a la investigación que se centra en la recopilación y el análisis de las palabras, ya sean escritas o habladas, y datos textuales, mientras que la investigación cuantitativa se centra en la medición y la comprobación mediante datos numéricos. El análisis cualitativo también puede centrarse en otros datos como el lenguaje corporal o los elementos visuales.
Igual es bastante habitual utilizar una metodología cualitativa cuando los objetivos de la investigación son de carácter exploratorio, como por ejemplo una metodología cualitativa puede utilizarse para conocer las percepciones de la gente sobre un acontecimiento que ha sucedido o sobre un candidato a la presidencia. Por lo contrario, la metodología cuantitativa, esta suele utilizarse normalmente cuando los objetivos de la investigación son de carácter confirmatorio. Un ejemplo sería una metodología cualitativa puede utilizarse para medir la relación entre dos variables, como por ejemplo el tipo de personalidad y la probabilidad de cometer algún delito, o para probar una serie de hipótesis. Y lo que es la metodología de los de métodos mixtos, pues intenta combinar lo mejor de ambas metodologías, que es la cualitativa y la cuantitativa, para integrar las perspectivas y crear una imagen buena de datos. El diseño de muestreo es una de las etapas de la metodología de la investigación y consiste en decidir cuál va a ser la muestra. Hay muchas opciones para elegir una muestra, pero las dos categorías principales del diseño de muestreo son el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico significa que se utiliza una muestra completamente aleatoria del grupo de personas que te interesa. A este grupo se le denomina población. Al utilizar una muestra completamente aleatoria, los resultados de tu estudio serán generalizados a toda la población. En otras palabras, puedes esperar los mismos resultados en todo el grupo sin tener que recolectar datos de todo el grupo, algo que comúnmente no es posible en grupos grandes. En cambio, el muestreo no probabilístico no utiliza una muestra aleatoria. Por ejemplo, esto podría implicar el uso de una muestra de conveniencia, lo que significa que se va a entrevistar o encuestar a personas pues ya conocidas, por ejemplo, familiares, amigos o compañeros de trabajo, en lugar de una muestra verdaderamente aleatoria, que tal vez podría resultar difícil debido a las limitaciones de los recursos. Con el muestreo no probabilístico, los resultados no suelen ser generales. Ahora vamos con los principales métodos de recolección de datos. Hay muchos métodos de recolección de datos que pueden ser utilizados en un estudio. Sin embargo, estas opciones pueden agruparse en los siguientes tipos. Tenemos la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada, grupos de discusiones virtuales o presenciales, encuestas en línea o físicas, observación, documentos y registros y estudios de caso. La elección del método de recolección de datos depende de los objetivos generales de la investigación, así como los aspectos prácticos y las limitaciones de los recursos. Por ejemplo, si la investigación es de carácter exploratorio, los métodos cualitativos como las entrevistas y los grupos de discusión serán probablemente los más adecuados. Por lo contrario, si tu investigación tiene como objetivo medir variables específicas y probar hipótesis, las encuestas en gran escala, que se producen grandes volúmenes de datos numéricos, probablemente sean las más adecuadas. Continuamos con los principales métodos de análisis de datos. Otra parte importante de la metodología de la investigación es el análisis de los datos. Los métodos de análisis de los datos pueden agruparse en función de si la investigación es cualitativa o cuantitativa. Los análisis de datos más populares de la investigación cualitativa son el análisis cualitativo, análisis del discurso, análisis narrativo, teoría fundamentada, análisis de importancia y valoración. El análisis de los datos cualitativos comienza con la codificación de datos, tras lo cual aplica una o más técnicas de análisis. Los métodos de análisis más populares en la investigación cualitativa son los siguientes: estadística descriptiva, por ejemplo, la media, la mediana y la moda. Estadísticas referenciales
estadísticas inferenciales, por ejemplo, análisis de correlación, análisis de regresión, modelización de ecuaciones estructurales. Una vez más, la elección del método de recolección depende de los objetivos generales de la investigación, así como los aspectos prácticos y las limitaciones de los recursos. ¿Cómo se escribe la metodología en un trabajo de investigación? Bueno, aquí se presentan métodos en el enfoque metodológico, en donde se utilizan el proceso cuantitativo, cualitativo o mixto. Establece una conexión metodológica. Esto significa que se puede decir aquí pues se apropia una metodología a un objetivo y pues también a lo que es la investigación. Recuerda que una conexión entre sus métodos y su problema de investigación debe de ser clara. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que este proceso lleva una conexión metodológica en donde cada objetivo pues es establecido para el problema de investigación. Se presentan los instrumentos de investigación. Bueno, aquí se indica qué instrumentos se van a utilizar para recoger los datos y se explica en cómo se van a utilizar. Estos instrumentos pueden ser encuestas, cuestionarios o entrevistas de observación. Entre ellos se incluye la investigación de archivos o de análisis de estados existentes, donde se proporciona la información sobre los antecedentes de los documentos. Cuando se comparte un análisis, aquí pues se explica lo que se va a analizar en los datos. No se deben de incluir los detalles irrelevantes. En estos pues son los detalles que no contribuyen a la comprensión de los lectores o de los métodos elegidos y no se deben de incluir en la selección de la metodología. Al igual que una información irrelevante incluye explicaciones innecesarias de los procedimientos básicos. Aquí se debe de explicar si son poco convencionales y desconocidos para los lectores. Y no se deben de ignorar los problemas donde se puedan encontrar durante el proceso de la recolección de datos.